Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4. En el día de hoy le vamos a hablar acerca de lo que es la clara evidencia que el reino ha llegado. Nuestro equipo está conformado por la líder María Ángel, la líder Carla Contreras, la líder Jaike, el líder José Gregorio y mi persona, la mentora Alexandra. Hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la clara evidencia de que el reino ha llegado a algún sitio. ¿Pásalo? Ok. Ante todo, les voy a definir y hablar un poco acerca de lo que es una evidencia. Porque si decimos que nosotros tenemos que evidenciar el reino de los cielos, entonces tenemos que entender qué es una evidencia. La evidencia es algo manifiesto que resulta innegable y es la demostración tangente y visible de algo. O sea, podemos decir que la evidencia no se puede dudar. También, cuando hablamos de evidencia en derecho, que es algo que es muy conocido, decimos que la evidencia es lo que le da validez a un caso o a la acusación de una persona. También es lo que va a decir si una persona es culpable o es inocente. En la parte espiritual, cuando hablamos de evidenciar el reino de los cielos, es muy importante porque Jesucristo quiere que nosotros seamos la evidencia de que el reino de los cielos ha llegado a algún sitio a través de la demostración de que nosotros podemos hacer. Jesucristo, Jesús necesita un cuerpo. Él es todopoderoso, Él lo puede hacer, pero Él necesita de tu cuerpo y necesita del mío para que la demostración de su poder sea evidenciada en algún sitio. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar el reino de los cielos o cómo nosotros podemos demostrarlo? Lo vamos a demostrar a través de señales, a través de manifestaciones, a través de sanidades, a través de milagros y por supuesto a través de liberaciones. Hay algo muy importante y es que, como ya les hablaba anteriormente, Él necesita de que tú y yo accionemos y lo hagamos en donde nosotros nos desenvolvamos, bien sea trabajo, familia, sector, en donde nosotros estemos, nosotros tenemos que evidenciar que el reino de los cielos ha llegado a ese lugar, porque si nosotros estamos diciendo de que la evidencia es algo innegable, entonces nuestra presencia tiene que ser innegable cuando nosotros lleguemos a algún sitio, porque está llegando la misma presencia de Jesús a través de nosotros. Ahora, pasa. Todo hoy en día ha cambiado. Cuando nosotros hablamos o hacemos referencia a lo que es la liberación en el Antiguo Testamento, dice que nadie expulsaba demonios. En el Antiguo Testamento no se veía expulsión de demonios. Se dice que en el Antiguo Testamento las personas que eran poseídas por demonios, que eran aturdidas o que eran atormentadas, las sacaban de la ciudad, la aislaban de todo el resto de la ciudad, de las personas, y ellos quedaban allí todo el tiempo que estuviesen así. Esto debido a que el enemigo tenía el derecho legal sobre todas las personas por el pecado de Adán y Eva. Ahora, en el Nuevo Testamento todo vio un cambio totalmente, ya que la presencia de Jesús era notoria en donde Él llegaba. Cuando Jesús llegaba a un sitio, si había opresión, si habían personas atormentadas por demonios, estos demonios tenían que huir porque la presencia de Jesús había llegado a ese lugar. Entonces, algo bastante importante de resaltar era de que cuando Jesús estaba en la tierra, el enemigo todavía tenía el derecho legal sobre las personas porque Jesús no había muerto ni había derramado su sangre. Pero ¿qué hacía la diferencia entre Jesús y las demás personas? Era de que aunque Jesús venía de José y de María, y Él nació a través de María, su naturaleza no era la naturaleza adámica, sino que Él venía de una naturaleza divina, o sea, venía directamente del Padre. Y como Jesús estaba libre de manchas, de pecados, Él tenía toda la autoridad para echar fuera demonios. Esto lo podemos encontrar en Marcos 1, 25, 27, que se los voy a leer rápidamente y dice lo siguiente. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y reclamando
y clamando a gran voz salió de él. Aquí podemos ver que Jesús no era alguien que se ponía de pico y pata con los demonios, él simplemente con autoridad decía, sal fuera, y el demonio tenía que salir porque en él había autoridad. Ahora, ya vimos un poco acerca de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero ahora vamos a hablar, valga la redundancia, de la hora. Y el ahora somos tú y yo. Ahora vamos a hablar de lo que es el ahora. En el ahora, solamente tú y yo tenemos la autoridad delegada para poder expulsar demonios a través del nombre de Jesucristo. Y esa autoridad nosotros tenemos que evidenciarla y tenemos que evidenciar que el reino de los cielos ha llegado en donde nosotros estemos. Tenemos la autoridad dada por Dios. Algo que es de resaltar es que cuando Jesús estaba enseñando, cuando Jesús estaba expulsando demonios, las personas pensaban que él estaba loco, las personas decían que era una doctrina falsa que había llegado en ese momento, pero resulta que no era ninguna de las dos, era simplemente que el rey había llegado a ese lugar y que nadie se podía, ningún demonio se podía mantener ante la llegada de ese rey. Pues ese rey nosotros no lo tenemos hoy físicamente, pero nosotros tenemos la misma presencia de ese rey que Jesucristo. La autoridad delegada que tú y yo tenemos, la tenemos que ejercer en el territorio que Él mismo nos entregó a nosotros, para que así, a través de esa autoridad, nosotros podamos evidenciar que el reino de los cielos ha llegado a ese lugar. Listo. Bueno, para continuar, quiero hablarles acerca de predicar el reino de Dios con poder trae consigo la expulsión de demonios. Amén. En Lucas capítulo 13, versículo 32 dice de la siguiente manera: y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Amén. Podemos ver que el ministerio de Jesús aquí en la tierra se basó en 4 actividades principales, las cuales son predicar, enseñar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Podemos decir a través de este conocimiento que el 50% de su ministerio estaba basado en los dos últimos, que son sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Para esto tenemos estas citas bíblicas que son Lucas 14, Marcos 5 y Mateo 8 al 15, que son como para sustentar esto que estoy diciendo. ¿Ok? Básicamente en esto se basaba lo que era el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Hoy en día en las iglesias simplemente, en la mayoría, se ve y se conforma con solamente enseñar y predicar el evangelio. Enseñar y predicar el evangelio, lo cual no está mal, pero no es lo que Jesús envió a hacer por completo. Si vemos muy bien, hay ciertas iglesias en las que se toma a mal que las personas echen fuera demonios y hagan sanaciones, ya que los acusan de tener unas prácticas falsas. En 1 Corintios 11:1 vemos como el apóstol Pablo habla de que seamos imitadores de Cristo, seamos imitadores de Él como Él lo es de Cristo. ¿Ok? Entonces, si vemos también en Hechos 8:7, Pablo, podemos ver en ese capítulo, como en esa porción de la palabra, como Pablo y los apóstoles también se encargaban de hacer sanaciones y de echar fuera demonios. O sea que esto era parte de lo que Jesús le había enseñado a todos y cada uno de sus discípulos. Amén. Pasa por favor Ok. Para Jesús la liberación no era cualquier cosa, esto era algo importante. En Mateo 15, del 21 al 23, podemos ver la historia de la mujer cananea, de la fe de la mujer cananea. Y bien sabemos que esta historia nos habla de que esta mujer fue a los pies de Jesús a pedir socorro en vista de que ella necesitaba que Jesús liberara a su hija de un espíritu inmundo que la poseía desde hace muchos años. Vemos que Jesús refiere la liberación como el pan de los hijos.
que Jesús en esta porción de la palabra toma la liberación como algo muy en serio y algo muy delicado, algo tan preciado que no se le puede dar a cualquier persona. Y en ese momento Él lo recalcó de esta manera. ¿Qué le dijo Él a ella? Que Él no podía darle el pan, la comida principal a los hijos, a lo que Él venía a rescatar, no se lo podía dar a los perros. Sin embargo, por la fe de la mujer, Jesús tuvo, como quien dice, le llamó la atención su ímpetu y su manera de tan entendida de hablar, le llamó la atención y cumplió la petición de esta mujer, que fue liberar a su hijo. Para Jesús la liberación era algo importante. Hoy en día la liberación es algo necesario. Acción. Ok, para darle continuidad a lo que es el tema de lo que es la evidencia del reino de los cielos, es importante saber que nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer como que dar ese ejemplo hoy en día. Jesús se encargó de hacerlo y Él dejó establecido y declaró, ¿verdad?, que echar fuera demonios es una clara evidencia que el reino de los cielos ha llegado a un lugar. Ahora bien, como ya antes mencionado lo que es una evidencia, nosotros como cristianos tenemos que tener en claro lo que es el reino de Dios, ya que uno no puede evidenciar algo, uno no puede dar a demostrar algo que uno realmente no tiene en la mano o uno no ha vivido. Entonces, lo principal que nosotros tenemos que entender es la importancia de hacer cumplir el reino y saber lo que es el reino. Dando un ejemplo a esto, ¿verdad?, cuando una persona está haciendo publicidad o cuando vemos la publicidad en la televisión, vemos que siempre está el objeto a la mano o lo que le están haciendo publicidad a la mano. Es decir, cuando nosotros vamos a dar una evidencia o vamos a dar una publicidad o vamos a hablar acerca del reino, no solo la evidencia a la mano, ya que tenemos que tener en claro, como nosotros como cristianos tenemos que saber que existe el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y cada vez que nosotros queramos evidenciar el reino de Dios, siempre el reino de las tinieblas va a salir a la luz para contrarrestar lo que es el reino de Dios. Ahora bien, en Marcos 1, del 21 al 26, dice lo siguiente: entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba. Jesús enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí vemos principalmente que Jesús estaba predicando, estaba enseñando acerca del reino. ¿Qué pasa? Al Jesús estar predicando el reino, se levanta el reino de las tinieblas y Jesús saca la evidencia. ¿Cómo saca la evidencia? Expulsando al demonio. Ahora bien, en esto que hizo Jesús, Él mostró 4 principios fundamentales relacionados al reino. Primero, el reino de Dios llegará a un... Segundo, el reino de Dios entrará en una situación específica aquí y ahora. Y tercero, el reino de Dios es mucho más poderoso que el reino de las tinieblas. Y cuarto, Satanás está totalmente derrotado. Vemos, ¿verdad?, que Jesús cumplió estos principios fundamentales en la cita que ya habíamos mencionado, ya que, primero, llegar a un lugar. Jesús llegó a las sinagogas a enseñar, es decir, que el reino de Dios, cuando él estaba predicando, llegó
conociendo un poco de lo que es la evidencia y de lo que en realidad hizo nuestro Señor Jesucristo, también tenemos que entender que necesitamos del poder, del peso, de la autoridad y del poder. Porque una de las cosas que siempre veíamos es que en esos tiempos Jesús tenía todo el peso, tenía toda la autoridad y tenía todo el poder. Si podemos remontar, Jesús tenía el compromiso, pero no solo el compromiso, porque llegaba y de una manera diferente hacia la demostración. Y después de la demostración daba el testimonio. Una de estas cosas la podemos ver, ya les cuento, en el libro de Juan capítulo 8, cuando el Señor de momento estaba sentado y le llegan y le dicen los escribas que había una mujer adúltera. Pero el Señor no estaba pendiente de la mujer adúltera, estaba pendiente de lo que estaba operando en ese lugar. Una vez ya el Señor le dice, si el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. El Señor estaba tratando de mostrar que nosotros no vivimos es por la ley, sino que vivimos es por el poder de la gracia de Jesús. El Señor expulsó de allí en el momento un espíritu de muerte que quería matar a la mujer. Cuando el Señor dice, lance la primera piedra que esté libre de pecado, era que estaba librando a la mujer de la muerte. Porque sí, en la ley estaba escrito que había que morir, pero una vez que mataran a la mujer también tienen que morir ellos porque también eran pecadores. Una de estas cosas sorprende porque el Señor vino a la tierra fue a tratar de que entendiéramos que nosotros tenemos todo el peso, toda la autoridad, y en estos tiempos la iglesia tiene que ser de peso en las tinieblas. Yo diría que todas las actividades, todas las cosas que estamos haciendo son de peso, pero tenemos que entender que una de las cosas principales es asumir que somos de peso, es asumir que tenemos autoridad y es asumir que tenemos el poder. ¿Cuál poder? El Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, dice que toda autoridad se le da tanto en la tierra como en el cielo. No autoridad simplemente en la finanza, no autoridad simplemente para adquirir un beneficio propio, no. Es el compromiso con las personas, es el compromiso con las almas, de liberarlas de la cautividad, de liberarlas de esa opresión del enemigo. Una vez que nosotros asumimos este compromiso, que tenemos la pasión y el anhelo por cada una de esas personas, el Señor nos respalda. No simplemente es llegar y lanzar una palabra y ya, no, es venir comprometidos, entendiendo que vamos a demostrar que Jesús existe, vamos a demostrar que vamos a ir en el nombre de Cristo. También vemos que el Señor nos dio toda autoridad, nos dio toda potestad tanto en la tierra como en el cielo. O sea, que cosas mayores tendremos que hacer en su nombre. Y para finalizar, vemos que tenemos el compromiso, vemos la demostración cuando Jesús sana al ciego, cuando Jesús sana al paralítico, cuando miles y miles de milagros. Y para ir avanzando, eso es demostración. Pero una de las cosas que me llama más la atención es el testimonio. Hay muchas variedades de testimonio. Vivir una vida santa, una vida tranquila, tener una vida en cual nosotros seamos de ejemplo. Pero hay un testimonio mayor cuando tú te paras al frente de las personas y dices, el Señor me usó para expulsar un demonio, el Señor me usó para liberar a la que estaba cautiva. Una de estas cosas podemos ver en el libro de Mateo capítulo 11, cuando estaba en el lugar Juan preso, cuando estaba Juan y dice, vayan y vean si ese es el Cristo, vayan y vean si en realidad están pasando las cosas. Los seguidores van y le preguntan a Jesús y Jesús les dice, díganle a Juan que los ciegos están mirando, que los paralíticos se están levantando, que todas estas personas que estaban cautivas estaban siendo libres. Porque vamos a estar claros, la enfermedad es una opresión, la enfermedad es un espíritu que trata de tener a las personas oprimidas. Pero hoy nosotros, Dios nos envía para que nosotros seamos esas personas que liberen, que rompan las cadenas. Pero vuelvo y le repito, es decisión, es compromiso, eso está en nosotros. Una vez que nosotros asumimos y nos llenamos y nos empoderamos para hacer el trabajo, Dios nos usa. Y para finalizar, este ejemplo, en el tiempo de hoy nuestra iglesia es como una persona que come y cuando baja el peso aumentaste, ¿cierto? Pero en lo espiritual tenemos que llenarnos y llenarnos y llenarnos para cuando vayan a ponernos en la balanza, en decir aquella persona está endemoniada, Dios te quiere usar, anda, ora por ella, expulsa. Allí es donde nosotros vamos a aumentar el peso de nuestra fe, de lo espiritual que podemos ser. Pero si nosotros estamos con esas personas que no comemos, no pretenda que va a subir de peso, simplemente se va a desnutrir. Y la iglesia hoy en tiempo, yo diría que no estamos al 100, pero tenemos un 70% y tenemos que seguir en eso. Tenemos que nutrirnos de la espiritualidad, tenemos que nutrirnos para poder expulsar a esos gigantes. Porque si no, no seremos de demostración, no tendremos un testimonio y no seremos esas personas que Dios usa con poder, con autoridad y con ese peso que Dios quiere. Dios me bendiga, ahora en adelante, y presento a mi hermana Mariana, que va a estar continuando en lo que es nuestra posición.
recapitulando lo que están diciendo mis compañeros, sabemos que Jesucristo ahora necesita un cuerpo para que tú y yo podamos ser libres. Pero, ¿cómo nosotros vamos a ejercer la liberación? La liberación, como dijo una de nuestras compañeras, es el pan de cada uno de nosotros. Nosotros, a través del Espíritu Santo, es quien nos va a revelar el cómo y qué vamos a liberar, cómo lo vamos a hacer y qué liberar y en qué momento. Decimos que es el pan porque diariamente debemos hacerlo. Si día a día nosotros, como hijos de Dios, no nos liberamos, entonces al salir a la calle a dar demostración del reino no vamos a demostrar nada. ¿Por qué? Porque en nuestra vida va a seguir habiendo cosas las cuales Dios quiere desechar, y a través del Espíritu Santo es que podemos desechar todo aquello lo cual el Padre le evita usar nuestro cuerpo. Entonces cada uno de nosotros, nuestro trabajo es desechar para que pueda venir el Espíritu Santo a nosotros y morar en nosotros para poder demostrar el poder de la liberación ahora. Muchas gracias.